bienvenidos a este episodio especial sobre un caso que marcó un antes y un después en México y en América Latina. Este caso es el caso González y otras contra México, o mejor conocido como Campo Algodonero. Hoy lo vamos a analizar desde todos los puntos de vista, que son hechos, procesos, sentencia, cumplimiento, principios jurídicos, y conmigo están Amy, Carlos, Javier y su estimada Karen. En noviembre del año 2001, el día 6, se encontraron 3 cuerpos de 3 jóvenes mujeres. Estas eran Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos. Se encontraron en la ciudad Juárez, Chihuahua, en un terreno baldío conocido como el Campo Algodonero. Lo más alarmante de este caso fue que el gobierno mexicano actuó desde un inicio con negligencia. No se hicieron las investigaciones necesarias y tampoco se pudo haber prevenido el crimen. Y se demostró que las 3 jóvenes fueron violentadas, abusadas y violadas. Entonces no fue un caso aislado, o sea, ya habían varios casos, simplemente el gobierno prefirió ignorarlos y pues... Sí, así es. Antes de que el mundo volteara los ojos al Campo Algodonero en Ciudad Juárez, en México ya venía arrastrando una crisis de violencia feminicida marcada por la indiferencia de las autoridades, el machismo estructural y una cultura de impunidad institucionalizada. Durante la década de los 90 en Ciudad Juárez ya se habían reportado docenas de desapariciones y asesinatos de mujeres, jóvenes, muchas de ellas trabajadoras de maquiladoras. Los cuerpos eran encontrados con signos de tortura, violación y estrangulamiento, pero las autoridades se negaban a reconocer un patrón de feminicidio. En lugar de investigar, culpaban a las víctimas de seguro se fue con el novio, se vestía provocativa, andaba en malos pasos. Este patrón de responsabilizar a las mujeres de su propia muerte no solo profundizaba el dolor de las familias, sino que protegía a los agresores. La falta de investigaciones reales y la desaparición de pruebas fue tan común que muchas familias se vieron obligadas a convertirse en investigadoras, activistas y defensoras de derechos humanos porque el Estado las dejó solas. Exacto, las familias denunciaron, pidieron ayuda a las instancias gubernamentales de México, pero estas no respondieron correctamente, por lo cual fueron a instancias internacionales ahora, en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues sí, la impotencia de no saber qué habrá pasado con tus familiares llevó hasta el último extremo. Como habías comentado hace un momento, habías dicho que como no hubo alguna respuesta por parte de México, tuvieron que ir a instancias internacionales, en este caso la Corte Interamericana. ¿Me puedes explicar brevemente de qué trata esta corte? La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un organismo autónomo judicial, en este caso una institución judicial, por decirlo de otra forma, la cual se encarga de ver que se lleve a cabo la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que fue un pacto que se hizo en San José, en el cual México forma parte de esta comisión. Según entiendo, los tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, menciona que el gobierno tiene la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. En Ciudad Juárez, por décadas, las desapariciones y asesinatos de mujeres han sido minimizados por las autoridades. Se acusa a las víctimas de haberse ido por voluntad propia, se archivan casos sin investigar o se fabrican culpables. Cuando el Estado no investiga adecuadamente los feminicidios, no brinda protección y permite la impunidad, está fallando a ese deber. Pero no cualquiera puede ir directo, ¿no? Es correcto, no cualquiera puede ir directo, pues se necesita haber agotado las instancias gubernamentales necesarias en el Estado, pues las que forman parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos son los países que forman parte de la OEA, que es la Organización de los Estados Americanos, y para ello se debe haber agotado pues todas las instituciones a las cuales pedir apoyo sobre este caso.
Son 20 los estados que han reconocido la competencia contenciosa de la Corte, a decir Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay. La Corte puede juzgar y emitir sentencias vinculantes contra estados que hayan aceptado su competencia, cuando se determine que han violado derechos humanos protegidos por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. El 6 de marzo del 2002 se presentaron las 3 denuncias a nombre de esas 3 chicas ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la cual le otorgaba la responsabilidad al Estado mexicano por no haber investigado correctamente y por todas las irregularidades que se presentaron ante este caso. México posteriormente contestó el 30 de agosto del 2002 pidiéndole a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que declarara inadmisible las denuncias. De ahí, el 24 de febrero del 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró admisible esas 3 denuncias de las 3 chicas del caso del campo algodonero. El 30 de enero del 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos notificó la decisión de acumular los 3 casos y referirse a ellos como uno solo. De ahí el nombre del campo algodonero. El 9 de marzo informó que México no había adoptado las recomendaciones emitidas en el informe anterior. El 4 de noviembre de 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de México. Ya. O sea, me estás diciendo que en el año 2002 se presentó una notificación a la Comisión de Derechos Interamericana de Derechos Humanos en la cual se daba parte a esta de que México no había llevado el debido proceso para estas desapariciones. Más sin embargo, en agosto del mismo año que se presentó esto, México respondió con hechos buscando que se declarara inadmisible esta denuncia, a lo cual la Corte Interamericana logró ver que México falló gravemente en defender los derechos de esas 3 personas, pues no solo no llevó el debido proceso, sino se violaron varios de sus derechos, los cuales la Corte vio y pues se presentó con el nombre del campo algodonero conocido comúnmente, aunque me parece que, como mencionaste, el caso tiene el nombre de una de las víctimas y otras contra México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, es correcto. Como desde un inicio era para buscar justicia de esas 3 chicas y se llegó a las últimas instancias. Ok, algo que debemos aclarar es que aparte de estas 3 chicas que son el centro del tema en este video, 5 cuerpos más fueron encontrados en el campo algodonero en Ciudad Juárez, Chihuahua. Es decir, no solo fue un crimen, fue una serie de crímenes que llevan a algo más profundo, ¿no? Exacto. Es que hubo una negligencia por parte de las autoridades de México. Al final, ¿qué fue lo que resolvió la Corte Interamericana? Bueno, pues hay que hacer un énfasis en que se trató de una violencia estructural en los derechos humanos de estas personas. Y pues básicamente lo que concluyó la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que se violentaron varios de los derechos de ellas. Entre ellos está la libertad personal, la integridad personal, la protección judicial y algo muy importante que metió la Corte Interamericana, que es el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, en el cual, en otras palabras, básicamente hace énfasis en que se busca que no haya agresiones en contra de las mujeres para violentar su integridad personal, cosa que fue fundamental en la Corte para tomar la decisión de que México tuvo una imprudencia al momento de llevar a cabo la investigación sobre este caso.
De igual forma, la Corte destacó tres conceptos muy importantes, que son la obligación de la debida diligencia, es decir, que ninguna autoridad actuó con eficacia y rapidez ante estos casos de feminicidio. De igual forma tenemos la discriminación estructural, porque como se mencionó anteriormente, las tres chicas eran de escasos recursos, entonces se hizo una discriminación ante este estatus social y al género, porque si tal vez hubiesen sido hombres se hubiese actuado con un poco mayor de eficacia y rapidez. Y también la violación al acceso de justicia, tanto para las víctimas como para las familias que estuvieron desde un momento averiguando qué pasó con sus familiares. El 16 de noviembre del 2009 se encontró al Estado mexicano responsable de haber violado los siguientes derechos que están estipulados en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Como primer punto tenemos el artículo 1, que es la obligación de respetar los derechos. El artículo 19, que son los derechos del niño, que como bien estas tres chicas eran menores de edad, pues todavía eran consideradas niñas. El artículo 2, derecho de adoptar disposiciones de derecho interno. También tenemos el artículo 25, que es protección jurisdiccional, que es lo que el Estado nos va a asegurar que estamos libres y seguros dentro de nuestro país. Y el artículo 4, que es muy importante, que es derecho a la vida. Y también tenemos el artículo 8. A pesar de todas esas que se violaron, pues ya se había mencionado que México tenía que haber actuado sobre estas cosas. Básicamente el Estado no previno, no castigó a nadie. No investigó. Y no investigó. O sea, hubo una triple falla. Lo huevo. Sí, por esa razón se llevó este caso internacionalmente ante la Corte Interamericana. Bueno, como ya se había comentado anteriormente, ya que México tuvo una negligencia en cuanto a sus autoridades, ¿qué solución se llevó a cabo? ¿México cumplió con su sentencia? Pues en parte la Corte ordenó indemnizaciones, capacitaciones y atención psicológica para las familiares de las víctimas, en este caso principalmente las madres, pues las edades de las víctimas eran 15, 17 y 20 años. Algo importante destacar es que la menor de ellas acababa de cumplir sus 15 años y estaba pronto a hacer el pago del salón en el cual se iba a llevar a cabo su fiesta. Imagínate, algo traumante, a lo cual supongo yo, poniéndome en el pantalón o en el papel de la mamá, requirió mucha ayuda psicológica para procesar este hecho de cómo en un momento a otro ella iba a realizar el pago del salón y en cuestión de horas ya no estaba con sus familiares. Entonces, ante ello, pues la Corte Interamericana le solicitó a México esta sentencia. Sumado a ello, pidió que se realizara un monumento por este caso. Amigas, amigos, estamos aquí en el Memorial Víctimas de Feminicidio de Campo Algodonero, que es el nombre con el que se conoce pues una de las sentencias paradigmáticas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, González y otras contra México. Caso pues donde la Corte Interamericana utilizó por primera vez la perspectiva de género para emitir su sentencia y bueno, pues velando por la defensa de los derechos sustantivos de las mujeres, ¿no? Víctimas de feminicidio, mujeres que fueron agredidas, fueron violentadas, fueron asesinadas por motivos de género, como lo señala la propia Corte Interamericana, ¿no? El memorial está aquí en Ciudad Juárez, forma parte de la sentencia, un caso pues muy relevante en este camino de defensa de los derechos humanos en la época contemporánea. Precisamente a partir del caso Campo Algodonero, pues es que se desarrolló en México el sistema penal acusatorio que comenzó aquí en el estado de Chihuahua y también la legislación penal en donde se reconoce el tipo de feminicidio. Son
pues avances muy importantes para garantizar los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, pero también pues para protegerlas ante la violencia feminicida aquí en el estado de Chihuahua, que hechos pues muy lamentables que sucedieron aquí. Bueno, algunas medidas sí se cumplieron, pero otras aún no del todo. Por ejemplo, en volver a reestructurar el sistema de investigación para feminicidios. Tal vez sí lo cambiaron, pero no ha funcionado al 100% porque actualmente seguimos viendo ese cierto tipo de casos. Ok. Enfocándonos entonces en el caso del campo algodonero, ¿cómo crees tú que se conectan todos estos puntos con los principios y conceptos del derecho? Pues básicamente en este caso hubo una clara y evidente violación a dos principios: principio de igualdad y no discriminación. Pues aparentemente, y como podemos ver, no se llevó este caso en México de una forma en la que se hubiera llevado con personas de otro estatus social, o si hubieran sido hombres, como ya lo mencionó Amy anteriormente. Sí. Es algo que hace el énfasis en estos dos principios para la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la cuestión de los derechos. De igual forma se violó el principio de la legalidad y acceso a la justicia, porque como se mencionó desde un inicio, pues se trató de con el Estado llegar a una justicia, que se investigara el caso y que se sancionara a los culpables, pero como esto no fue posible, pues tuvo que llevar hasta la corte. Entonces por eso se dice que se violó este principio. También se ignoró el principio pro persona, que exige interpretar y aplicar la ley que de manera más favorable a la persona. Y otro principio que se violó es el de debida diligencia, pues el Estado no llevó adecuadamente los procesos y sanciones legales para buscar a los culpables de estos delitos. Este caso se puede definir como un claro ejemplo de cómo la inacción estatal también puede ser una violación a los derechos humanos, ya que no se llevó a cabo el debido proceso del respeto que se le debería de dar a todas las personas. Díganos, ¿cuál es la relevancia de la sentencia Campo Algodonero versus México? En dicha sentencia, la Corte Interamericana, 1. Por primera vez considera a la Convención Belén do Pará como parámetro del control de convencionalidad. 2. Por primera vez utiliza el concepto de feminicidio, definiéndolo como el homicidio de una mujer por razones de género. Y 3. Abordó el impacto de los estereotipos de género como causa de violencia contra la mujer y establece el deber del Estado de eliminar dichos estereotipos durante toda investigación de denuncias por violencia sexual. Ese caso refleja las fallas del sistema inquisitivo, donde las autoridades tienen todo el poder y las víctimas apenas pueden participar. El sistema acusatorio, al menos en papel, pues busca dar más voz a las víctimas. Sin embargo, si no hay la voluntad, este sistema sigue fallando en cuestión de este caso específicamente. Bueno, lo que actualmente necesitamos en nuestro país son fiscales con una verdadera vocación, que busquen defender a las víctimas sin importar el género, sin importar el estatus social, y de igual forma que se haga justicia y que el Estado sea quien investigue correctamente todos los casos. En México, más del 90% de los feminicidios quedan impunes. Según esto, datos de la ONU, Mujeres y el INEGI. Ciudad Juárez sigue siendo una ciudad con altos índices de violencia contra las mujeres. Hay factores como el crimen organizado, trata de personas, pobreza y falta de oportunidades que colocan a las mujeres en situación de vulnerabilidad. Un ejemplo de ello actualmente se vio este julio en Ciudad Juárez. Las autoridades encontraron a 383 personas no identificadas y restos de 6 personas más almacenadas en un crematorio en la ciudad tras recibir una denuncia anónima. Y como sociedad debemos exigir transparencia, justicia real y cero impunidad.
La justicia no puede ser una excepción, tiene que ser una regla. Este fue el caso del campo algodonero que dolió pero enseñó. Si algo podemos determinar por este caso es que la lucha por los derechos humanos nunca termina y no es correcto impunizar dichos delitos. Nos escuchamos en el siguiente episodio de su podcast favorito, que es Sala de Justicia. Hasta la próxima.